Muy buen día para todos, que el Señor les bendiga y bueno, comenzamos otro día más que el Señor nos regala en esta tierra mientras nos llama a su presencia, ¿verdad? Ese es el fin de todos. Físicamente nos vamos a ir de esta tierra, pero sabemos que tenemos una vida eterna. Entonces, un cordial saludo para todos y aquí vea el tintico de la mañana. Como dice el dicho, seamos amigos. Un tintico delicioso. Hoy desde la ciudad de Barranquilla. Bien, entonces mientras tomamos el tinto les invito, abran sus Biblias en el Salmo 63. Vamos a cantar el Salmo 63. Tiene música, hay algunos versículos salteados, pero igual ya en alguna ocasión lo he enviado por ahí para que lo cantemos. Entonces, Salmos 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, así como te he mirado en el santuario. De pronto no está seguido, pero vemos los versículos involucrados, los versículos 1, 2, versículo 7 y versículo 8, para que entonces lo tengan en cuenta y lo sigamos cantando, ¿verdad? Entonces acabamos con el tintico y les invito para que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 21. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Principalmente gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy una vez más pues estamos aquí para aprender de tu palabra, para cada día crecer espiritualmente. Danos entendimiento, Señor, danos sabiduría para comprender este mensaje y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias pues te damos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la vez anterior vimos sobre el capítulo 20, veníamos viendo el rey Josafat, que hizo las cosas bien, hizo bien ante los ojos de Dios, pero hizo amistad con otro rey que lo invitó a la guerra y sucedieron cosas. Y vimos entonces para nosotros, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de esas amistades que a veces nos inducen supuestamente algo bueno y nos dejamos llevar y terminamos mal, ¿verdad? Debemos tener el criterio como cristianos de mantenernos en el camino correcto, ¿verdad? Pero bueno, al final
de la vida de Josafat, que lo vimos en el capítulo 20, vemos algo en el versículo 32 que decía: y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Entonces, bueno, qué interesante que al final dice que hizo las cosas bien, ¿verdad? Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero miremos que este momento no sea para Josafat, sino que sea para mí. Que diga, Jorge hizo las cosas correctas ante Jehová. Ese es el mensaje para nosotros. Que esto que dice aquí es para mí, porque ya Josafat lo hizo, Josafat murió y nos ha dejado ese ejemplo de vida, ¿verdad? Sin embargo, dejó allí que dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados. Permitió siempre algunas cositas, era un pueblo muy grande, pero nosotros a veces permitimos que cosas pasen también en nuestras vidas, en nuestro alrededor o en nuestra vida personal, ¿verdad? Utilizamos a veces ese viejo hombre, tenemos cositas por allá que no son correctas. Y las costumbres, la idolatría, los vicios, hay algo que nos atrae todavía. Eso, debemos desprendernos definitivamente de estas cosas que no nos convienen para la verdadera vida cristiana como quiere el Señor. Vamos a leer el capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó del dominio de cuanto él había dejado a Jehová, Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después
Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lamentable, triste esta historia también, ¿verdad? Venía todos los reyes que hemos visto, los reyes de Judá, en buenos términos, haciendo las cosas no al 100%. Nosotros no somos 100%, ¿verdad? Vamos a terminar el tintico porque se pone más frío. Pero sí debemos buscar quizá llegar a ser cristianos, aunque 99% al máximo. Debemos buscar alcanzar la plenitud de Cristo, el gran maestro que nos dejó grandes ejemplos, grandes cosas por hacer. Y aquí en este reinado entonces vemos cómo Joram, que fue el que precedió después a Josafat, hizo las cosas mal. Aquí dice que solo gobernó 8 años. No fue mucho el tiempo que le dejó el Señor porque estaba haciendo desastre, ¿verdad? Y dice en el verso 3, y su padre, cuando a todos estos hijos, dice, y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata, cosas preciosas, ciudades, que mi papá me dejaba una ciudad, yo me imagino alcalde de una ciudad, ¿verdad? Cosa buena, pero aún así no hizo las cosas bien. Y comenzó a reinar cuando ya tenía 32 años. Uno de 32 años ya tiene un uso de razón, ya piensa muy bien las cosas, ya tiene una buena experiencia de vida. Entonces debemos aprovechar toda esa experiencia para enfocarla en hacer bien las cosas. Justicia primero, el Señor quiere que seamos justos, no hacer acepción de personas, que seamos honestos, ¿verdad? Busquemos siempre esa perfección, hacerlo mejor. Que seamos ese luminar que el Señor quiere que seamos como cristianos. No dejarnos llevar por las amistades como lo hizo Josafat, porque vienen cosas que no convienen, ¿verdad? Y dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel y se casó y emparentó con Acab, y allí los reyes de Israel estaban por otro camino, a veces sí totalmente desviado, así que emparentó, ¿verdad? El Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Es un buen consejo para todos. Busquemos siempre que cuando hagamos unión, hagamos negocio, hagamos trabajo, hagamos cualquier cosa en compañía de alguien, sea la persona más idónea que esté en nuestro camino con respecto a los casos del Señor. Pero aquí se dejó llevar. Entonces, al final del versículo dice, Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí estuvo ya. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No hay cosa buena allí con este señor, con Joram, infortunadamente. Pero el Señor es justo y cumple con su palabra. Y aquí en el verso 7 dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto. El Señor ha hecho muchos pactos con el pueblo de Israel, los hizo. El Señor siempre cumplió, el pueblo siempre se desvió, ¿verdad? Siempre está. Esa es nuestra naturaleza humana. Hoy estamos bien con el Señor, gracias. Tengo algo de dinero, tengo mi alimento, y cuando tengo, al día siguiente me olvido de mi Señor. Cuando no tengo, entonces acudo a mi Señor, ¿verdad? Y quiero que las cosas se hagan a mi manera, y las cosas no son así. Debemos estar siempre haciendo la voluntad de Dios, y debemos estar expensas de que se haga su voluntad. Y nosotros, estando en situación difícil o en la situación muy buena, debemos mantenernos firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese es nuestro principal objetivo, hacer la voluntad de Dios. Recordemos a Job. Job nunca perdió el hilo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Le dijo a Satanás, quítale algo lo que quieras, pero su vida no se la toques. Y Job tuvo sus amigos, su esposa tuvo cosas en contra de él en momentos, pero él nunca perdió la fe. Y después el Señor le retribuyó más y hasta el doble. Y así muchos, ¿verdad? En situaciones críticas
Pablo, hablábamos anoche en reunión de familia. Pablo estuvo preso, hizo 4 viajes, fundó iglesias, llevó el evangelio por toda Asia, por toda Europa, llegó a Roma y preso. Y desde la cárcel de esa situación él se alegraba porque allí podía, desde allí, con más tranquilidad, enviar cartas a todo el mundo, darle ánimo a todos los pueblos, preso. Nunca perdió la fe, nunca perdió ese hilo de su salvación. Entonces, no importa la situación en que estemos, firmes en el Señor porque estamos haciendo su voluntad. Ese es nuestro propósito. Y aquí, entonces el Señor hizo pacto con David y lo estaba cumpliendo. No quiso destruirlo a causa de David. Entonces, intentaron atacarlo, pero él atacó al pueblo enemigo de noche y siempre el Señor buscando que las cosas le salieran bien, pero aún así nada. El verso 11 dice, además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Definitivamente se perdió. Llevó a su pueblo a que hiciera lo que estaba haciendo el otro pueblo, pero la parte mala, no la parte correcta. Se desvió. Y tremendo, ¿verdad? En el verso 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jehová, de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. En una carta le están reconviniendo todavía. Estaba vivo. Había opción. Tenía esa oportunidad de, bueno, caramba, cometí errores, ¿verdad? Reconocer, pero no lo hizo. Y mató a sus hermanos, cosa grave. Hizo que los pueblos se fornicaran. Hizo que los pueblos se revolvieran, hicieran las cosas en contra del Señor. Pero algo grave, mató a sus hermanos. Ve hasta dónde llegó la ambición de poder o el celo de que de pronto podían quitarle su reinado. Eso pasa hoy en día en nosotros también. La humanidad seguimos siendo los mismos, no hemos cambiado, tenemos esa naturaleza todavía pecaminosa. Pero está en nuestro proceder, en nuestra mente, cómo actuamos y cómo nos comportamos. Y aquí este rey revolvió los pueblos que hicieran lo que quisieran y para cuidarse mató a sus hermanos. Miremos, oye, le está pasando lo mismo. Hoy en día realmente no es que haya cambiado mucho la humanidad en ese sentido. Hoy vemos lo que se llama el sicariato, ¿verdad? Y las mafias, y se pelean los territorios, y se matan unos con otros. La Biblia predijo esto hace muchos años, que se matarían entre padres, entre hijos. Cosas terribles han sucedido hoy a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y ya pasó hace muchos años. Entonces, ¿por qué? Porque están alejados del Señor, porque no están buscando el Señor, tratando de hacer las cosas bien. No ambicionar tanta riqueza. El Señor nos provee, gracias Señor, el alimento, gracias Señor nos das un techo, una casa, nos das un vehículo, el Señor nos provee. ¿Para qué más? Vivamos tranquilos y ayudando, llevando el mensaje, porque el día que el Señor nos llame a su presencia, nada de esto nos vamos a llevar, nada. Recordemos siempre eso. Lo más importante es lo que hay en nuestro corazón, la fe que tenemos en el Señor y el crecimiento espiritual que podemos tener cada día, ¿verdad? Entonces este rey iba peor, empeorando. Matar a los hermanos solo por el celo, no, terrible, terrible. Y ahí leímos al principio que su padre les dio a todos, les dio oro, les dio plata y ciudades, o sea, todos tenían. Pero aún así, eso es la naturaleza nuestra de desear y querer y tener más, y hacemos cosas por esta sencilla razón. Y se cometen errores graves, pero también todo error, toda situación grave
trae su consecuencia grave, trae su disciplina. Y ahí está la corrección. Ahí es donde viene de pronto todavía, digamos, la oportunidad del arrepentimiento. A pesar de que ya llega la situación y la disciplina, todavía hoy en día tenemos la oportunidad. No esperemos hasta que yo esté listo para hacer decisión de fe, hasta que yo todavía no estoy listo, dicen algunos. No es así. En el momento que escucha la palabra, en el momento que su corazón ya dice, hasta aquí llegó mi vida, voy a cambiar, seguro que sí, pero hay que hacer un pacto. Hay que hacer decisión de fe. Aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal en su vida. Entregarle al Señor su vida. Hacer ese compromiso y ahí es donde comienza a mejorar. Porque cada día lee la palabra, cada día aprende más y cada día va, ¿verdad? Como el diamante. Sabemos que el diamante es una piedra en bruto, de cualquier forma. Cada día la van puliendo, la van puliendo, la van puliendo hasta que va cogiendo forma, hasta llega el momento en que le dan esa forma de como de un rombo, ¿verdad? Y la mueven y son 1000 colores. Muy bonito, muy preciosa. Esa es la piedra. Nosotros somos mucho mejores que eso, ¿verdad? Diamante. Entonces, como dice que ha andado en el camino de los reyes de Judá y haciendo todas las cosas que no eran y mató su familia, los hijos de su padre, sus hermanos, ¿verdad? Entonces dice, y a ti, verso 14, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Ahí está. Solamente él no salió afectado. Eso redundó en su familia y en su pueblo. Y muchas veces eso actualmente pasa. Allá en la congregación donde vamos, al templo, ¿verdad? Hay alguno que pueda tener, o algunos que puedan tener cosas que no son las correctas, y el Señor entonces deja de mandar bendiciones hasta que se arreglen estas cosas, hasta que por casualidad alguien lo descubra, o que haya verdaderamente arrepentimiento y haya ese paso a un lado o el paso hacia atrás y reconocer y comenzar a enmendar las faltas. Eso es lo que debemos hacer. Arrepentirnos y retomar nuevamente el camino. Y aquí entonces el Señor le dijo en el versículo 15, vino la sentencia, ¿verdad? Ahí está. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Yo hacía rato que yo no leía este texto y cuando lo leí como a más conciencia me quedé como que, ¿verdad? Frío. Solo pensar que me pueda pasar eso humanamente es duro. Personas como yo que le tenemos miedo a una operación, a ir a un hospital, Dios nos libre, ¿verdad? Que nos mantenga así, con buena salud, porque le tenemos terror a muchas cosas. Y aquí entonces le dijeron, vas a tener problemas de intestino, vas a sufrir. En el verso 18 dice, el verso 18, después de todo esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no tuvo reconocimiento, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Un objeto, ¿verdad? Allá. No merecía ser del pueblo. Todo el mundo reconoció que ese rey había hecho las cosas mal. A ellos los hizo pecar, los hizo también castigar. Y él sufrió esa terrible enfermedad, y dice, penosa. Este castigo fue físico. Ojalá que nosotros, pues, siempre estemos pidiéndole al Señor buena salud, que estemos alimentándonos bien físicamente como espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Justicia y que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y pase lo que pase, sea para bien o sea para nosotros no bien, que estemos siempre firmes en el Señor, porque ese es el problema. Somos también
muy cambiantes, y que el Señor nos cuide y nos proteja cada día. Entonces, vemos cómo cada vez que leemos la palabra aprendemos algo nuevo de las experiencias de todos estos reyes. Hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Capítulos atrás cada rey nos ha dejado una enseñanza diferente para nuestras vidas. Dejamos aquí, les invito vamos a abrir nuestras Biblias allí más atrás en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, lo vamos a cantar. Josué 1, 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un versículo que prácticamente no hay nada que agregar, ¿verdad? Nunca se apartará de nuestra boca, de nuestro pensamiento, su palabra. Nunca, que nunca sea eso, ¿verdad? De día y de noche meditaremos en él, para que le guardemos y que hagamos con todo lo que aquí está escrito. Entonces, él prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien, pero hay que hacerlo con fe, con creencia. Y si el versículo 9 también dice: mira que te mando que te esfuerces. Hay que poner un alguito de nuestra vida, ¿verdad? Que seamos valientes, no nos dejemos derrotar. Mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Eso es lo que tenemos que tener conciencia, que el Señor está con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos siempre. Bueno, entonces ya con este mensaje del día de hoy, les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hoy hemos aprendido algo más de tu palabra y que ojalá pues pongamos en práctica estas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Ponemos nuestro día en tus manos para que nos protejas y nos cuides. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues quedamos despedidos hasta otra ocasión. Que el Señor les bendiga.